herencia para mi esposa y para mi hijo mayor, porque ese hijo mayor, las últimas borracheras que yo me pegué, él tuvo que jalarme a mí. Y entonces yo le estaba dando un ejemplo muy feo. Y yo ahí, esa vez yo me acuerdo que todavía borracho nomás, yo le dije, Señor, yo quiero que tú me quites este vicio, porque yo no quiero que esta familia mía me vean a mí así. Yo quiero que esta familia sea una familia sana, que sea una familia sin vicios. ¿Y cómo le iba yo a mostrar a esta familia que le volvió a decir que no tomara, que no se metiera en vicios si yo estaba en el vicio? Entonces por eso yo le pedí a Dios ahí. Y gracias a Dios y a este movimiento, que por eso fue tan especial, y yo pude, en realidad, ya a través de un seminario y de toda esta ayuda de estas personas de la fraternidad, me fueron ayudando y yo pude ir saliendo de eso. Bendito la hora en realidad que yo pude salir de eso, porque eso era una atadura que me tenía bastante enredado ahí. Sin embargo, yo quería pues hacer algo más y no me disponía, parecía que era que no me disponía, porque yo duré 3 años, muchachos, yo duré 3 años sentado así en una silla y no hacía nada. Y a mí me decía, Trino, usted puede pedir el agua, usted puede pedir los alimentos, usted puede pedir la contribución. Y yo le decía que yo no podía hacer nada, que yo no sabía hablar, que cómo iba a hablar yo, que yo no había estudiado, que en mí a mí no salían palabras para yo expresarme. Yo todavía no me salen palabras, yo no puedo expresarme con palabras lindas y no sé qué, pero el Señor no necesita de palabras lindas. El Señor lo que necesita es una palabra, pero una palabra verdadera, una palabra de fe, de convencimiento. Entonces, yo le digo así, Señor, yo necesito esto, yo necesito el otro, y tú me puedes ayudar, tú me ayudas. Y así con palabras sencillas, pero sé que el Señor me ha escuchado, y me ha escuchado tanto, que les voy a contar. Vea, poco después de eso, yo digo que el Señor me puso a mí una prueba, porque yo no hacía nada. Entonces él dice, bueno, yo le voy a mandar algo para que este muchacho haga algo. No tiene que hacer nada. Entonces yo comienzo a sentir en la columna una molestia ahí, y una carabada, y ese dolor, y esa cosa, y tanto fue aquel dolor que yo caigo al hospital. Y yo caí al hospital totalmente tieso, ¿verdad? Yo no me podía ni mover, a mí me tenían que mover para todos lados porque el movimiento mío había desaparecido. Y comienzan a hacerme todos los exámenes y me dicen que yo aparezco con 2 hernias de la columna y que tienen que operarme. Y a mí eso me comenzó a dar muchísimo miedo. Y entonces yo le decía, Señor, yo no quiero operarme. Y yo le preguntaba a las personas, incluso al mismo doctor, yo le decía, ustedes me quieren operar, pero ¿qué me dan de garantía? ¿Alguna operación de esto? Y me decían que un 30%. Y entonces eso a mí me comenzó a asustar mucho y yo comencé a pedirle a Dios. Entonces ahí sí, ese fue el negocio más grande que yo hice, que antes hablaba de ese negocio que él hizo cuando él tuvo este problema. Yo hice ese negocio, yo le dije, Señor, yo voy a hacer un negocio contigo. Si tú me levantas de aquí, sin que yo me tenga que operar, tú me puedes operar porque tú eres el doctor de doctores, tú eres el rey de reyes, y tú todo me puedes hacer. Y tú me puedes operar sin abrirme, me puedes coser sin dejarme una sola seña de puntada. Así es que yo voy a confiar en ti y yo te voy a entregar ese problema que tengo o esas hernias, y que tú me levantes, y que tú me sanes, y yo le voy a hacer eso. Esa fue la promesa, ese fue
negocio que yo hice con el Señor, quiero decirles que yo pasé muchos días ahí, pero yo me fui recuperando, sin embargo siempre me dieron a mí, me mandaron para la casa y me dieron una cita para que fuera a internarme, los doctores, ya lo que ellos ponen, ¿verdad? Y que para que fuera a internarme para operarme. Pero yo me fui para la casa y yo me acuerdo que yo me hincaba de rodillas y había veces de 4 patas y a veces de panza, así en el piso, y yo le decía, Señor, sáname, Señor, levántame. Mucha gente, muchas personas de este movimiento de la fraternidad fueron al hospital y fueron a mi casa y fueron a todas partes y pusieron una oración en todas partes. La cosa fue que el Señor escucha, pero me escuchó a mí todas las plegarias que yo me suplicaba. Y un día me acuerdo que cuando me dieron la cita para que yo fuera a internarme, le pasó algo curioso, porque resulta que no me daban para internarme, y entonces me sentaron ahí en una silla y me dijeron, espere ahí para donde tanto se desocupa una cama. Me acuerdo que esa vez hubo una intoxicación allá en la zona de Licho, en Grecia, y para esa vez era que estaba, y entonces, no sé, había habido una mala comida por ahí y un montón de gente se había intoxicado y el hospital estaba lleno de gente. Entonces, por algo, pero yo digo que algo sucedió, porque ya el Señor tenía la hora preparada, ya él sabía la hora que estaba haciendo. Entonces, en ese momento yo estaba ahí esperando para que me hicieran esa cirugía, pero ya no pasó nada ese día y yo me fui para la casa. Venga mañana, dice, y yo fui 4 veces seguidas así. Y en la última vez, ya yo renegando allá sentado en una silla, en una esquina, ya yo estaba renegando con Dios, o renegando con la gente del hospital. Y ya entonces yo decía, ¿qué hospital más malo? ¿Qué doctores más malos? ¿Qué servicio más malo hay aquí? ¿Qué barbaridad? Una persona que la tienen para operarla, una persona que se está muriendo, una persona que le está pasando un montón de situaciones y no hay un doctor que venga a hacer lo que tiene que hacer. Y ahí el Señor me habló. Ahí fue cuando el Señor me habló. Y estando yo ahí inclinado, peleando con esa gente, oigo una voz que me dice, Trino, ¿qué estás haciendo ahí? Pero yo desde que oí esa voz, fue una voz distinta, y entonces yo levanté la cabeza a ver qué persona era la que me hablaba, y yo no veía a nadie. Volví a inclinar la cabeza y me vuelve a hablar. Y me dice, Trino, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Acaso no estabas pidiendo una sanidad? Muchachos, ahí yo comprendí, en ese momento yo me di cuenta que yo no estaba haciendo nada correcto, porque yo había estado orando profundamente, había estado orando para que a mí no se me diera esa operación, y ahí en ese momento estaba blasfemando. En ese momento estaba poniendo como que si no había pasado nada, y lo único que servía, lo único que tenían que haber ahí ya era parte de los doctores. Entonces el Señor me habla y me dice que yo estaba pidiendo una sanidad y que ahí no le estaba creyendo en ese momento. Muchachos, y en ese momento yo me levanté de esa silla. Bueno, a mí me pasó algo de los pies y me pasó por todo el cuerpo, una cosa que mantuviera el agua, era caliente, era bueno, a varios tipos de temperaturas me pasaron ahí, y pasó y me cubrió todo el cuerpo. Y yo sentí un miedo. En ese momento yo sentí un miedo, porque no estaba haciendo lo correcto. Pero después me entró una alegría.
me entró una alegría y digo yo, el Espíritu Santo pasó en mí y el Señor me sanó. Y yo me levanto de ahí de esa silla y agarré como sin rumbo y sin volver a ver a nadie. Yo me fui para la casa y yo iba diciendo, el Señor me sanó, el Cristo Jesús me sanó. Y yo llegué a la casa y me dice la mujer, como todos los días llegaba, y entonces me dice, sí, pero otra vez estoy aquí. Le digo yo, sí, otra vez yo aquí. Pero sabe una cosa, le digo, ya no voy a volver a ir al hospital. Dice, ¿qué pasó? Le digo, porque nuestro Señor Jesucristo me sanó, Jesús me sanó, y estoy plenamente seguro y convencido, porque yo lo sentía que el Señor me había sanado. Y vean, muchachos, yo duré todavía, después de eso, tal vez unos 2 meses, que yo sufría de ese dolor. Yo sufría, pero en todo momento yo decía que yo estaba sano en el nombre de Jesús, que estaba sano en el nombre de Jesús, porque había un convencimiento. Yo sentía que algo había pasado en mí y que sí había una sanidad en mí. Y ver a la fecha, yo huelo pala, yo hago de todo. Y sin haber operado y sin haber hecho nada, que el Señor es el que me curó. Bien, entonces, vea qué cosa más linda. Entonces, desde ese momento, todavía ahí todo el reino, ya yo sabía que Dios había hecho esa sanidad en mí. Entonces, la alegría mía era ir a decir a la gente que nuestro Señor Jesucristo estaba vivo y que estaba haciendo milagros, y ir a decir a la gente que había muchos milagros que podíamos recibir, pero que teníamos que disponernos. En ese momento, como yo me dispuse, yo le decía a la gente, dispóngase, porque hay muchos milagros. Y si usted tiene una enfermedad, y si usted tiene un dolor, usted tiene una situación, póngase a nuestro Señor Jesucristo y verá que lo va a sacar de ahí. Es algo lindo, mire. Y yo pasé hay un montón de cosas. Lo que pasa es que yo no sé si el tiempo. ¿Cuánto tenemos? Vea, pasó algo tan lindo que quiero contarles. Yo siembro tomate. Y un día estábamos pasando una situación tan difícil porque se me había perdido un tomatal. Y entonces el asunto estaba bastante económicamente muy mal. Un tomatal ocupa mucho dinero para asistirlo, y si no hay, mucho menos. Pero le agarró una vagonera tremenda y no había nada por qué pararlo. Y entonces ya le había dicho al peón que fuera a cortar ese tomatal, y él no quiso ir a cortarlo. Él me dijo que me fuera y reuniera a la familia para que fueran a ver el tomatal, y que si la familia estaba de acuerdo en que ese tomatal se cortara, pues se cortaba, y si no. Y yo me fui para la casa y le dije a ellos que vinieran a ver el tomate, porque yo lo quería cortar. Y a mí me sorprendió mucho ese hijo mío, el mayor. Cuando eso ya yo lo estaba comenzando a llevar a la fraternidad, él comenzó a ir donde vio que había sanidades en mí, donde de licor, y eso fue lo primero. Y después, entonces él se comenzó a convencer, porque él primero, él no quería para nada, pero ya después se comenzó a convencer. Y entonces ese día me sorprendió porque me dice, papi, cuando llegamos a tomatar, dice, aquí lo que hace falta es una oración. Y era una cosa que yo no había hecho. ¿Por qué? Pero pongan cuidado ustedes, a la hora de que me estaba hablando, me decía que nosotros tenemos ya el rato de estar acá, pero no por eso quiere decir que nosotros estamos solamente sublevados. No. Tenemos